Esta pandemia nos ha cambiado a todos. Nos cambió nuestro presente, nos cambió nuestro futuro. La normalidad llegó para hacer como su mella en todos. Siento que hay ocasiones en que algunos podemos manejar los cambios de una manera súper positiva y muy rápida, pero no a todo el mundo le queda así de fácil. Y algunas personas o no se acostumbran al cambio o este cambio trae muchas consecuencias. Así que hoy estamos acá en una tarde más de la ventana con Liliana Rodríguez, mi amiga, experta y entrenadora en inteligencia emocional, y una súper invitada, la psicóloga Ana, que nos va a enseñar a cómo manejar, digamos que estos procesos de ansiedad que ahora son mucho más comunes por todo este proceso que venimos viviendo desde hace un año, creo yo, ¿no? Algunos países ya llevan un año, en Colombia creo que llevan 10 meses, 11 meses y en México tal vez lo mismo. ¿Cómo estás, Lili? Y buenas tardes a todos los que ya están conectados con nosotros. Hola, Yur, ¿cómo vas? Muy Gusto bien. en saludarte hoy nuevamente, me encanta que estemos aquí un jueves más. Y bueno, Así es. te escuchaba, digamos, lo que estabas diciendo y sí, totalmente. Fíjate que claramente todos estos cambios que hemos tenido, que evidentemente no los teníamos agendados, creo que ninguno. Nadie, cuando se comió las 12 uvas el 31 de diciembre del 2019, dijo, y mientras los meses que estamos guardados, eso no pasó. Entonces, creo que no estaba en el mapa de nadie. Y sí que evidentemente nos ha obligado a todos a reacomodarnos, a movernos de una forma diferente. Claramente algunos tal vez con más, ya digamos que en este momento digamos, de lo que ha sido todo este proceso del bicho, digo yo, de la pandemia, claramente algunos tienen el tema un poco más interiorizado y lo llevan con más tranquilidad. Otras personas, increíblemente, todavía tienen, digamos, se están moviendo con más dificultad, digo yo, en estas arenas movedizas, porque al final del día esto se volvieron arenas movedizas, como que te estás intentando acomodar y de repente vuelve y se mueve el tema. Entonces, Así bueno, es. creo que producto precisamente de esta situación, aunque tengo que reconocerlo que incluso antes de esta situación que se está viviendo, ya mucha gente padece la famosa ansiedad. Entonces, sí que lo dijiste. Hoy tenemos una invitada súper interesante que nos va no solamente a hablar un poquito de qué se trata esto de la ansiedad, cómo puedo yo identificar que la tengo, porque pues casi que se volvió parte del hablar natural. Uy, qué ansiosa estoy, y de repente ni siquiera es ansiedad. Entonces un poco sí aterrizarnos en qué es eso de la ansiedad, cómo puedo yo identificar si la tengo o no. No necesariamente se vive, digamos, producto de la situación que estamos viendo en este momento, sino seguramente ya desde antes, y lo más interesante de repente como aterrizar algunas pautas allí por si yo me llego a descubrir que la tengo, pues que pueda, digamos, de alguna manera gestionarla. Antes de presentarla, me gustaría que saludáramos a las personas que nos están escribiendo acá. Magda, divina, ¿cómo estás? Ella muy juiciosa y muy puntual, de verdad que es una de las personas que nos sigue muy querida todos los jueves, nos encanta montones saludarte. Para nosotros también es un gusto que estés acá. Natalia, qué rico, buenas tardes. Dice, y de nuevo voy acompañándolas y aprendiendo de este espacio. Claro que sí, de verdad que te agradecemos montones que nos acompañes. Claudia Marcela Gutiérrez, hola Clau, un besito. Sé que de verdad que lo haces con una dificultad impresionante porque ella en este momento de hecho está en su consultorio en odontología. Entonces, bueno, espero literal no tengas ningún paciente con la boca abierta. Qué horror. Pero bueno, gracias por acompañarnos y para todas las personas que de repente no nos escriben, pero que ahí están, bienvenidos. Y bueno, voy a presentar a nuestra invitada Yur. En efecto, ella se llama Ana Patricia Victoria, es psicóloga, como si fuera poco, además de psicóloga, es administradora de empresas. Mucho tiempo, digamos, trabajó y de hecho sigue trabajando en este momento a nivel de asesoría, trabajó, digamos, a nivel corporativo su parte de psicología, pero pues, digamos, los mismos procesos que fue haciendo y la vida misma la fue llevando como a que empezara, digamos, a trabajar el tema digamos, del manejo de la ansiedad, pues de manera independiente. Entonces ella hoy en día se consulta, digamos, aparte de asesorar a algunas compañías multinacionales, digamos, en el tema de psicología, pues hoy día se consulta a modo particular y bueno, aquí ahí sí como lo decimos habitualmente, le montamos cacería porque para algo sí
tenemos que reconocer es que somos medio intensas, entonces le montamos cacería y ella muy querida accedió a acompañarnos el día de hoy. Entonces, bueno, aquí está con nosotros. Vamos a buscarla. Ana Patricia, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien, ¿tú? Aquí escuchando esa presentación maravillosa que están haciendo. Sí, de verdad que me halagan con todo lo que han dicho. Tan bonita. Entonces, muy contenta de estar con ustedes hoy, aquí, pues para hablar sobre este tema tan importante y más en esta época de pandemia donde está afectando a tantas personas y que aún no se han dado cuenta que de pronto sí les está afectando ya de manera emocional, de manera psicológica y creen que simplemente va a pasar los días y no lo han podido controlar. Entonces, aquí estoy para ustedes, para escucharlas y atender y responder todas las preguntas que nos quieran hacer hoy. Tan bella, muchísimas gracias. Así es, Ana. Pues fíjate que, bueno, yo siempre había escuchado de la ansiedad, sé que no es algo nuevo, y para mí era esa emoción que tenías muchas veces de lo desconocido, pero casi siempre lo asociaba como tengo ansiedad porque voy a viajar, tengo ansiedad porque en la universidad ibas a presentar un parcial, o porque tenías una meta que cumplir en el trabajo y se acercaba y estabas como colgado. Entonces, era como esa emoción que te hacía como mover, pero yo no sé si yo soy un bicho raro o no. En la pandemia me empecé a sentir que esa ansiedad no se me daba del lado emocionante, sino del lado depresivo. ¿En qué sentido? O sea, yo veía, a veces entraba a las redes y veía a mis amigas, ay, que la pandemia, que qué maravilloso que nos llegó, que todos en familia, abrazados, viendo tele, todo. Yo decía, a mí no me está pasando eso. O sea, seré la más de malas. Pero yo creo que de pronto yo al principio no le presté mucha atención porque dije, esto es cuestión de 15 días, ¿cuánto puede durar una gripe? Eh, y no me imaginé que se fuera a alargar tanto y siento que mucha gente la empezó a aprovechar desde el principio y otros no tanto, ¿no? Pero bueno, tú sabrás cómo llevarnos digamos, a que nos puedas explicar un poquito por qué mezclamos tantos sentimientos en este tipo de ansiedad que vivimos ahora precisamente por la pandemia. Bueno, es que hay un tema y hoy en día tendemos a creer que todo lo que nos está sucediendo viene desde lo psicológico. Entonces, hoy en día, si yo me levanto de mal genio, entonces digo, hoy me siento bipolar. Si me levanto con mal genio, entonces es que hoy estoy histérico, hoy tengo 1000 problemas. Y esto está pasando con la ansiedad. La ansiedad es un estado, es una emoción que se presenta, pero que te prepara, la ansiedad debe prepararte para luchar, para huir, si es el caso, y ella se manifiesta a través del miedo, el miedo intenso, excesivo, esa fatiga, esa angustia que sentimos aquí como en la boca del estómago, esa palpitación o ese dolor en el pecho que no sabemos cómo lo vamos a controlar. Entonces tendemos a pensar de que estamos ansiosos y ya la catalogamos como es que yo soy ansioso, pero realmente la ansiedad como tal hay que ser muy cuidadosos a la hora de expresar lo que estamos sintiendo y de manifestar es que estamos o es que ya soy ansiosa y por ende yo no lo puedo controlar. Hay un tema y es la ansiedad puede ser patológica o puede ser funcional. Lo que está pasando actualmente en la humanidad es, en su gran mayoría, es una ansiedad funcional. Es funcional, ¿por qué? Porque no implica distorsiones cognitivas, no quiere decir que ya me esté afectando mi diario vivir, que estoy procesando la información de manera errónea. No, esa es una ansiedad, es más asociada a la angustia de no saber
qué viene para mí, qué viene para el mundo, qué viene para mi familia, qué viene para todos los que están en mi entorno, qué viene para mi empleo, si voy a continuar, no voy a continuar. Y esa ansiedad es la que tenemos que aprender a trabajar y es la que tenemos que aprender a controlar. Ya cuando se da un estado patológico, es una ansiedad totalmente diferente, porque la ansiedad patológica ya viene asociada se vuelve generalizada, por todo me genera ansiedad, es persistente, es desproporcionada frente a un estímulo. Entonces, de pronto cayó un rayo y si yo soy una persona que patológicamente tengo un trastorno de ansiedad, pues eso me va a generar tanto miedo que no lo voy a poder controlar y me va a llevar a un estado de angustia donde hasta mis pensamientos son irracionales. No va a haber una diferencia en lo que estoy sintiendo. Ok, perdóname, o sea, perdóname que te atraviese ahí como el camión, entonces un poco, digamos, como para aterrizarlo, te entiendo yo que es ansiedad al final del día es cuando tenemos como exceso de futuro, ¿sí? Es como empezar a preocuparme por lo que va a pasar y al final del día llenarme de miedo, ¿no? Porque creo yo que la emoción que está por debajo de la ansiedad es miedo. A mí, de hecho, ya algunas personas están empezando, digamos, como a escribir y me gustaría preguntarles si en algún momento han identificado estados de repente que nos quieran compartir en los que se sienten ansiosos. Claro, y tú me mencionabas algo que es bien interesante y es que una es, digamos, la ansiedad patológica y la otra es la ansiedad, se me olvidó el nombre. Funcional. Es decir, funcional es la que podemos estar viviendo todos o la que nos enfrentamos dependiendo de la situación que tenemos. No, yo tengo que presentar un informe, me estoy inventando en mi empresa y me lleno de ansiedad porque me imagino yo que empieza como el cotilleo y el pensamiento a ponerme en la peor situación, ¿no? Y qué tal que se me olvide, y qué tal que las cifras están mal, el famoso easy. Y si las cifras están mal, y me preguntan algo que yo no sé controlar, y entonces como que me traslado a futuro, entonces digo yo, ese exceso de futuro y me empiezo a asustar, ¿no? Exactamente. La ansiedad funcional es una ansiedad, todos en algún momento tenemos estados de ansiedad funcional. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías, es el miedo a hacer frente a una situación determinada. Es, por ejemplo, como cuando uno está en la universidad, y lo decías tú ahora, Yurley, es cuando uno está en la universidad y tiene que presentar un examen, hay personas que en la noche anterior no pueden ni dormir y no les pasa alimento porque simplemente es el miedo y la angustia a no poder pasar ese examen o a fallar porque por A o por B tienen que sí o sí ganarlo. O es como cuando uno está en una empresa y el jefe le pide a uno un informe y uno sabe que lo puede hacer, pero le angustia tanto quedar mal por el mismo miedo. Entonces, aquí viene asociado algo muy importante que yo he tratado mucho en algunos casos, y es que todos los seres humanos estamos llenos de miedos. Todos. Aquí, o sea, no hay el primero que pueda decir, no, es que a mí eso no me da miedo, no, es que todos de alguna manera tenemos miedo. Miedo al que dirán, miedo al cómo me ven, miedo al qué voy a decir, miedo al si yo hago esto, si me visto así, pues cómo voy a proyectarme. Como al rechazo. Es un miedo frecuente que se vuelve constante y te digo que en cierto modo el miedo hace parte de nuestra vida y es el que también nos prepara para empezar a proyectarnos qué queremos ser. Entonces, yo siempre le digo a las personas que cuando tienen angustia o están muy estresados, yo les digo, háganse una pregunta. Cuando tengan que hacer algo, pregúntense, si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Cuando uno se hace esa pregunta es clave para cualquier actividad. Si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Si tú no tienes miedo, ¿tú qué haces? Si tú no tienes miedo, te lanzas. Si tú no tienes miedo, pues simplemente vienes y te presentas ante unas personas y cuentas lo que es tu vida sin miedo. Entonces, cuando tenemos esa ansiedad funcional,
que es movida por el miedo, porque realmente es el miedo a qué va a pasar. Actualmente, ¿cuál es el miedo? El miedo es, ¿y si me contagio? ¿Y si ese contagio me lleva a tener, a estar hospitalizado, a estar en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué va a pasar? Pero si a mí me voy a nada, volver, y de pronto infecto a alguien, ¿no? También. exacto, mira, me voy a volver un poco más atrás. Cuando empezó la pandemia y nos dijeron que teníamos que estar encerrados y que no podíamos salir, en nuestra familia, en mi caso, en mi familia, mi esposo dijo, yo me voy a encargar de hacer las compras para que ustedes no tengan que salir y que solamente sea una persona que salga. Así lo hicimos. Cuando ya podíamos salir nuevamente y yo salí la primera vez, cuando tuve que salir la primera vez de mi casa, miren, yo sentí una angustia tan terrible porque sentía que si de pronto sentía que si me iba a encontrar con alguien, de pronto esa persona me iba a contagiar. Porque era tanta la información que había llegado y había recibido y me había saturado mi cabeza de tanta información. Por Dios, el noticiero lo veía en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier momento quería ver el noticiero para ver qué avances. ¿Cuántos infectados hoy? ¿Cuántos? Sí, justo te iba a decir eso, o sea, si bien el miedo es una parte crítica de la ansiedad, el exceso de información también, porque además nosotros como seres humanos somos súper competitivos, somos también como muy perfeccionistas, ¿no? Entonces estamos encerrados y nos llega toda esa información de cómo cuidarnos, nos compramos casi que el traje espacial para poder salir, sentíamos que no podíamos tener contacto con nadie, si alguien se acercaba y tocaba algo, o sea, perdimos también un poquito de humanidad, siento yo, en queriendo rechazar todo lo que no estaba controlado por ti. Entonces siento que tuvimos un trimestre donde fue el pánico total y era el miedo, luego el segundo trimestre de pandemia teníamos tanta información que cada uno ya tenía su sistema de protección, ya todas las casas contaban con el tapete para pies, aún cuando nadie iba a tu casa, ¿no? Pero entonces todos teníamos el tapete de desinfección en la puerta, teníamos máscaras por si salíamos pero no salíamos. Entonces viene ese exceso de información y bueno, yo sí tomé, digamos que el ver noticieros y eso desde un inicio lo cancelé porque me generaba pánico y no me dejaba dormir y además todos los noticieros daban información diferente. Pero ¿cómo controlamos ese exceso de información si hoy en día justo nuestros canales de comunicación pues lo que están buscando es que nos enteremos y todo el tiempo, si no vemos noticieros, igual estamos en redes y a veces hasta la información de las redes es un poquito más complicada que la del noticiero, ¿no? Sí, mira, ahora que hablabas de lo excesivo que nos volvimos frente al miedo que el virus entrara a la casa, era tal que yo me acuerdo que las primeras veces que yo salí, bueno, y todavía uno ve, hay personas que se tapan absolutamente todos para salir a la calle. Y es ese, un día dijimos aquí dijimos en la familia, vamos a intentar no ver más noticieros, vamos a intentar regular la información, porque casualmente es que también no se nos olvide que hoy en día nosotros tenemos doctorados, tenemos magíster, tenemos toda la educación a través de Google. Cuando presentaban Betty la Fea y decía que Patricia Fernández había hecho 7 semestres en la San Marino, pues hoy en día es así. Todos hemos hecho... Llevamos 11 de encierro en YouTube. Nosotros llevamos ya todo este tiempo formándonos en Google, o sea, uno ya está... Google. Sí, entonces uno es experto, uno es médico, uno es especialista, uno es virólogo, intensivista, internista. Mejor dicho, los médicos a uno no le pueden venir a hablar del virus porque uno ya sabe lo que viene. Entonces, esa saturación de información, o sea, estamos tan saturados, es lo que nos ha llevado de pronto a que estemos en este momento viviendo, y lo digo yo porque tengo casos ya de personas que una angustia permanente. Entonces, yo les digo, hay que controlar qué información estás recibiendo,
hay que regular eso, hay que revisar qué estás viendo en tu casa, porque es que ya hasta los niños. Entonces, eso complica más. Y súmale, espérame, termina esta frase, y súmale que adicional la pandemia trajo el encierro y el compartir obligatoriamente con el papá, con la mamá, con los hijos, con el esposo, con las familias que viven todos en una casa, hasta con el perro, con el gato, con todo, y estar ahí sí, como dicen algunos, 7x24 o 24/7. Es cierto, es cierto. Tenemos hoy día, eso que mencionas, tenemos exceso de familia. Yo quería de pronto devolverme un poquito antes y sí, fíjate que el tema de los medios, y ya tal vez era un tema que habíamos tocado acá, de repente incluso en algún momento lo recomendaba y era un poco como hacer dieta informativa, es decir, tener un filtro bien agudo para entender uno que deja entrar y que no. Yo digamos que el tema de las noticias hace mucho rato, definitivamente muchos años decidí como dejarlo atrás, porque al final del día sentí que no me sentaban bien. Yo pues particularmente como que siento que no lograba ponerme muy ansiosa hasta que en algún momento dije, empecé como a conectarme, yo nunca he sido muy dada al televisor, pero como que me conectaba a las noticias y me prendía, entonces dije no, pero sí que vale la pena hacer dieta informativa, fíjate que incluso se habla de los fake news, que es lo que está en moda en las redes sociales, y es la cantidad de noticias falsas que te llegan, y la gente que pelea y se enaltece defendiendo cosas que ni siquiera son ciertas. Tú ahorita mencionabas otra cosa, y es que evidentemente esta época sí que nos ha exacerbado todo el tema de la ansiedad. Fíjate que aquí Julio nos comparte y dice, mira, quienes vivimos con ansiedad antes de la pandemia, pues esto claramente lo ha aumentado, ¿sí? Él dice, yo vivo las 24 horas del día ansioso. También nos dice Natalia, dice, este tipo de emociones nos hacen tanto daño, nuestro cuerpo segrega una cantidad de sensaciones que silenciosamente nos dañan y llegan enfermedades. Claro, tú lo mencionabas ahorita, si yo tengo que presentar un informe con mi jefe y sencillamente llego a tal punto de no controlarme el y si ese exceso de futuro, pues el resultado es que termino en el baño, bueno, yo qué sé, haciendo, pues mi cuerpo claramente reacciona de una manera que no es la más adecuada. Lo que pasa es que uno dice, bueno, igual hay, no sé, un momentico y ya, pero esto sostenido en el tiempo evidentemente tiene que generar otra clase de daños, ¿no? Aquí nos dice, bueno, nos están saludando y dice Raúl Villamizar, claustrofobia. Seguro el tema de estar encerrados, pues es que tú lo decías ahorita, nosotros tenemos exceso de compartir, o sea, la familia, yo amo mi familia, los quiero, los adoro, pero reconozco que en todo este tiempo hay momentos en los que me han caído gordos, y yo creo que les he caído gordos a ellos, claro, porque Sí, es claro, exceso sí. de estar ahí juntos. Lo mismo, hemos perdido muchas cosas, los niños han perdido muchas cosas, perdieron la libertad, la oportunidad de ir a sus colegios, la oportunidad de uno tomarse un café, qué sé yo, con los clientes, yo que digamos que mis clientes por lo general hacía una reunión y me sentaba con ellos para cuadrar cosas, entonces ya pues el café no se lo toma por internet, claro, hay que ser creativo, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, hace falta esa chispita y ese abrazo y ese joco, pues que uno aquí trata de ser como más resumido para no cansar, ¿no? Digo yo. Sí, es cierto, mira, y ante esto, por ejemplo, la persona que nos manifestaba que él ahora, a raíz de la pandemia, está mucho más ansioso, que se le ha exacerbado, yo me imagino que él debe estar en este momento, debe estar en un tratamiento, y si no ha tenido algún tratamiento, sí debería buscar una ayuda profesional, porque la ansiedad es algo que se debe controlar y se debe tratar. Hay unos estados de la ansiedad en que ya empiezan los estados de los ataques de pánico, las fobias sociales, donde ya no quieren compartir, ya les da miedo salir, ya hay personas que llegan al punto de ni siquiera se quieren exponer en la calle porque creen que el solo hecho de exponerse ya para ellos es un riesgo. Entonces, sí es cierto, hace algún tiempo al psicólogo lo veían como
el que no, es que donde lo quiero no voy, el psicólogo y el psiquiatra, y nos tenían encasillados en ese concepto. Pero tristemente, y lo digo tristemente porque es lo que viene, tristemente, este tema de ahora, de lo que está sucediendo, de época de pandemia y de ser tan recurrentes, todos tenemos que estar hablando del COVID, todos tenemos que estar hablando de pandemia. Yo creo que las palabras del año, yo normalmente, yo siempre que escucho noticias o las personas hablar, siempre voy separando como las palabras claves. Y las palabras claves para el 2020 fueron cuarentena, encierro, familia, enfermedad, contagio, virus. Entonces, si uno se da cuenta, esas palabras claves siguen siendo lo mismo para todo el mundo y siguen, y empezamos 2021 y seguimos con las mismas palabras. Entonces, no hemos todavía, y todavía nos va a costar un poco más superarlo. Entonces, señora. Tú decías algo hace un momento de cuando estaban comentando el exceso de familia, y es algo que me pusiste a pensar. Inclusive vi que Lucy colocó un comentario. Digamos que yo no lo tomaba como ansiedad, o sea, lo tomaba como emociones, pero sí me pasó con mi hija, que de pronto la psicóloga dijo, está padeciendo de ansiedad y es necesario medicarla, y ahí yo me alarmé y dije, yo no la voy a medicar, sí, o sea, sencillamente vamos a salir de esto juntas, porque no la veía en un proceso tampoco tan complicado para medicarla. Pero mira que Lucy nos dice cómo manejar la ansiedad de un niño de 5 años, donde todos los espacios de recreación y aire libre están limitados. ¿Qué pasó por lo menos en mi caso? Mi hija era la que mejor manejaba supuestamente la pandemia. Ella no quería salir nunca. Yo le decía que si se sentía mal, que si quería ver a sus amigos, que si extrañaba algo, y todo era no, yo no quiero salir, prefiero quedarme en casa que salir con cubrebocas y con la máscara y con no sé qué. Yo estoy bien así, me parece bien tomar, o sea, yo veía que ella lo estaba tomando tan maravilloso que decía, wow, o sea, es mi ejemplo a seguir, porque yo no, o sea, yo me tomaba mis vinos, que no sé qué tan bueno es eso, y si a muchos les pasó, comí dulces, que no como dulces, subí 3 kilos, luego los bajé, tuve la semana del vino, la semana del Baileys, la semana de Netflix, en fin, o sea, ¿me entiendes? Yo pasé por muchas etapas y siempre la veía a ella como tan tranquila. Luego entonces me dio por intelectual, entonces me leí 3 libros, o sea, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo, en medio de todo, estaba buscando qué hacer y cómo no aburrirme, pero ella siempre estaba bien. Entonces, cuando me dicen que padece de ansiedad, yo digo, no, pues, o sea, está mal la psicóloga, ¿no? O sea, porque la veo que está perfecto. Y nunca me di cuenta que realmente lo que le pudo haber pasado es que ella no estaba acostumbrada a aguantarme a mí todo el día, y a la perrita todo el día, a la empleada todo el día, al papá todo el día. Y entonces, obviamente, eso tuvo que tener su cambio en ella, pero tal vez nunca lo quiso decir, qué sé yo, ¿no? Bueno, es que hay un tema con los muchachos, y en este caso, por ejemplo, Lucy, que nos pregunta sobre la ansiedad en un niño de 5 años. No todo lo que le pasa a los jóvenes, a los niños, es una enfermedad patológica. Porque todos los niños, los adolescentes tienen que pasar por etapas. Y un niño de 5 años obviamente es un niño que está en la etapa de la exploración, del conocimiento, de jugar, porque para él es todo juego, para él es todo compartir, para él es divertirse, para él es parque, salir a un centro comercial, jugar fútbol. Y de un momento a otro le dicen, no puede. Entonces, yo pienso que un niño de 5 años, cuando no tiene esa oportunidad de compartir, por ejemplo, con otros niños en el parque, salir, hay que pensar en la casa qué tipo de actividades se puede hacer, porque es que a veces, desafortunadamente, la ansiedad no es tanto en el niño, es en los cuidadores del niño. Y los cuidadores del niño proyectan en el niño la ansiedad que ellos están teniendo, pero no es el niño. El niño es niño.
el niño en su cabeza, un niño de 5 años en su cabecita no tiene pensamientos de ahora voy a tirar eso. No, porque es un niño de 5 años. Cuando el adulto empieza a entender que tiene que trabajar para poder colocarse a la altura del niño de 5 años y trasladarse a su niño. Es que todos tenemos un niño interior. Claro. Y cuando ese niño interior que tenemos tan bonito, tan juguetón, no lo dejamos salir, porque simplemente nosotros tenemos que vivir cosas de adultos. No podemos esperar que el niño de 5 años comprenda que él no puede, que él no puede jugar. O sea, nosotros no debemos obligar a un niño a que entienda que debe estar encerrado en la casa cuando sabemos que él no lo va a entender porque es un niño. Un niño, sí, listo, sí, ahora sí sufre, si el niño ya tiene el trastorno de ansiedad y ya está diagnosticado, entonces ahí ya que hay que hablar con un profesional y decirle al profesional, mire, estoy teniendo esta situación, deme pautas para ver cómo puedo trabajar en casa con él. Pero si el niño no está diagnosticado y simplemente los adultos creen que es ansioso porque no puede salir cuando realmente el ansioso es el adulto, no el niño. Yo la que quiero salir. Sí. Libérenme, sáquenme de aquí. Sí. Claro, tú mencionabas algo allí y es bien interesante. La gestión emocional de los niños y de los adolescentes es responsabilidad de los cuidadores. Es decir, en la gran mayoría de los casos, o de la persona con quien, de los casos de los papás o de las personas que estemos a cargo de ellos, pero la gestión emocional de un niño y de un adolescente es de uno. Y claro, es muy normal, el niño está acostumbrado a salir a jugar, o de repente nosotros como que, bueno, él está allá y yo estoy ocupada en mis cosas, cuando ya no puede salir, pues, ¿qué requiere? De repente que volteemos a mirarlo, ¿no? Tal vez dediquemos más tiempo del que habitualmente le dedicamos. Claramente, a algunos les queda más difícil que a otros porque pues están en sus empresas, están todo el tiempo conectados al computador resolviendo reuniones y diferentes cosas, pero nosotros acá, pues de hecho tenemos una hija adolescente y sí que lo vivimos, que al comienzo era como que nos miraba y, ay, o sea, qué pereza, están ahí metidos y entonces como que el mundo de ellos se volvió el computador, es decir, ella mientras estaba en clase estaba bien y salía a buscarnos y cada uno de nosotros ocupados, entonces hasta que entendimos con mi esposo que nos tocó reorganizarnos, entonces resolverlo de otra manera, de manera que ellos sientan que tienen espacios de compartir, al final si no pueden compartir con sus compañeritos, lo van a buscar con uno. Mira que te quería leer algo acá y de repente, por si tú quieres de repente como aclarar, aquí dice Julio, que tú decías que debería ser una persona que está medicada, dice, mira, sí estoy en tratamiento, que está pues en tratamiento, pero que tiene ahora el síndrome de la cabaña. Entiendo yo como el síndrome de la cabaña, que es como el miedo a... ¿Sí? Sí, el síndrome de la cabaña es que es el encierro y es, o sea, obviamente por eso se le ha acentuado tanto la ansiedad. Claro. Por eso. Entonces, Julio debe seguir las recomendaciones que le esté dando su profesional a cargo, porque yo no podría decirle en este momento cómo lo debe tratar o cómo lo debe, porque pues no sé qué tipo de tratamiento de control esté llevando, pero lo que sí le puedo decir a Julio es que pues en estos momentos ya podemos salir, ya podemos por lo menos salir a caminar. Sí es importante que él se regale sus espacios para que salga y camine y compartir con su familia, que cuando él sienta que esos estados se le están exacerbando, yo me imagino que ya él ha tenido con su profesional alguna especie de entrenamiento en respiración. Me imagino que él debe también trabajar la respiración, practicar yoga. Yoga ayuda muchísimo a calmar la ansiedad y esos estados que no lo dejan ver con claridad la situación y que por el contrario, ¿qué pasa cuando, en el caso, por ejemplo, de la persona de que estamos hablando, qué pasa cuando esa ansiedad es patológica y encima pues él tiene ese síndrome de la cabaña? ¿Qué pasa con él? Que nos encerraron, llegó el virus, le genera ansiedad y le da un ataque de pánico y miedo.
Luego, no podemos compartir, no podemos interactuar con los demás porque nos podemos contagiar y nos podemos morir. Entonces viene el miedo, del miedo, del miedo, y es una cadena de miedos y una cadena de miedos, y entonces la persona entra en un círculo vicioso del miedo y de la ansiedad, y llega un punto en que ya no va a encontrar una salida. Por eso es tan importante que si ya el psicólogo no ha podido ayudarle a controlar esos estados, pues entonces ya piense y le pida a su psicólogo que lo remita con un profesional, un psiquiatra, para que ya miren entre los tres, porque normalmente esto se hace entre los tres, qué tipo de medicación le pueden dar para que él aprenda a controlar esos estados. Ahora, no se trata de que es que yo no me voy a medicar porque eso me va a acabar y me va a matar. No, no se trata de eso, por el contrario. La medicación en muchos casos ayuda, y además hay que saber identificar que el psiquiatra que nos está tratando sea una persona que sí está velando por la recuperación de ese estado, de esa fractura que hay, de ese pequeño estado que se metió ahí en el cerebro y no deja que el funcionamiento normal de un pensamiento, que el pensamiento sea un pensamiento normal. Entonces, porque obviamente, como todos, ahora, hay un tema que ha aparecido Ana, mucho. pero antes te interrumpo un momento porque sí me gustaría hacer una pausa acá. O sea, ¿cómo sabemos que tenemos una ansiedad propia para el momento? ¿Cómo sabemos cuándo esa ansiedad debe ya tratarla un experto? Y ese experto obviamente ya dirá la tercera etapa, que es psiquiatría. Sí. Pero uno en su casa sentado acá mirando para el techo como todos los días. ¿Cómo sé que tengo A ver, o sea, yo como sé que esto es normal, que es que yo igual, o sea, esta es la manera como vivo, y cómo sé que necesito ayuda. O sea, porque mucha gente la pasa mal y dice, no, esto le está pasando a todo el mundo. O no, yo lo sé manejar. ¿Ves? Pero hay gente que se quedó en los vicios, hay gente que se volvió obesa, hay gente que se enfermó de otras cosas. O sea, ¿cómo sabes cuándo pedir ayuda? ¿Cuál puede ser como ese límite? Sí, mira, cuando la ansiedad, a ver, hay, como lo decía, hay dos tipos de ansiedad, y es la ansiedad patológica y la ansiedad funcional. Cuando tú tienes una ansiedad patológica, y ya patológica es porque ya no hubo manera de controlarla por sí mismo. O sea, yo ya, bueno, me sentía ansiosa, preocupada, angustiada, todo, pero yo empiezo a hacer yoga, empiezo a hacer mis ejercicios, yo me meto por ahí en Google. Acuérdese que ahí tenemos la universidad de todos, entonces ingresamos y bueno, método para calmar la mente, entonces listo, o me leo un libro que se llama Mente en Calma, que me encanta. Entonces uno empieza a hacer todo lo que dice el libro, o a leer las recomendaciones, y uno dice, bueno, esto me sirve, me siento bien, o empiezo a hacer ejercicio y mis endorfinas ya empiezan a activarse y yo ya me siento, pero así renovado y todo lleno de energía. Y me está pasando esto, entonces yo digo, me siento pleno, ya estoy bien. Pero si dado un tiempo esto sigue y no le ayuda, y los pensamientos se vuelven cada vez más tortuosos, intrusivos, se vuelven obsesivos, son pensamientos recurrentes, son pensamientos, por ejemplo, yo leía un caso de una persona que el hijo le generaba mucha ansiedad, porque el hijo no era lo que la persona quería, y entonces ella empezó a tener ese estado de ansiedad ya patológico, y en su pensamiento era, quiero matarlo, y si lo voy a matar, y si lo voy a matar, y se empezó a volver obsesivo. Entonces, cuando ya pasa esto, y esto viene asociado a que la persona ya no duerme, tiene insomnio, a una situación pequeñita, es sobrepensar. O sea, una situación pequeña que uno dice, pero eso es una tontería, para esa persona no es una tontería. Claro. Eso es el mundo entero en un problema, o sea, es el mundo entero. Empieza ya a tener que el colon irritable, la digestión, empieza
le cuesta respirar, ya no respira bien, la cabeza le duele frecuentemente y no sabe por qué, y la cabeza, y es ese pensamiento es como si tuviera esos pajaritos dándole vueltas alrededor de la cabeza, donde cada pajarito es un pensamiento que te da y te da vueltas y te da vueltas. Es una preocupación constante. Nosotros conocemos muchas personas que viven preocupados siempre. Sí, y como en estado de hipervigilancia, ¿no? Sí, o sea, exacto, y viven preocupados siempre. Se preocupan si llueve, se preocupan si sale el sol, se preocupan si salgo a la calle y no hay gente en la calle, me preocupo, pero si hay mucha gente me preocupo. Si el vecino habló duro, me preocupo, pero si no, entonces es una preocupación constante por temas y cosas que no realmente uno dice, bueno, pero no es no es para que estés así. También problemas de memoria, se empiezan a presentar olvidos, porque está tan enfocado y tan centrado en solo ese pensamiento y ese pensamiento, que pierde el control de lo demás. La alimentación entonces, también es un detonante, ¿no? Sí, la alimentación. O dejan de comer o comen compulsivamente. Irritables, o sea, se vuelven irritables, empiezan a decir que tienen taquicardias, que no pueden, que les va a dar un infarto, y entonces ya el pensamiento se les volvió, porque como es el miedo del miedo, entonces ya si les duele el pecho, entonces es porque se van a morir, y porque entonces si te das cuenta, en este caso, uno dice, ya aquí necesitas un psicólogo. Si una persona empieza a tener esto, entonces debe ir con el psicólogo. ¿El psicólogo qué va a hacer? Pues va a empezar a escucharlo, porque es que en estos casos uno tiene que escuchar a las personas. Como profesional, uno debe apoyarlos y escuchar, simplemente escuchar. Aquí hay que aprender a escuchar. Y en la misma familia uno le puede ayudar. ¿Cómo les puede ayudar? Escuchándolos, no criticándolos, no juzgándolos, no mostrándoles, pero es que tú estás loco, pero es que, no, es que este ya está enloqueciendo. A etiquetarlo. Pero si uno, y lo digo ya para las personas que nos están escuchando, si de pronto en algún caso, en su familia, ustedes sienten que una de los integrantes de la familia se está tornando de esta manera, está presentando comportamientos que ustedes dicen algo no está bien, fácil, simplemente deje hacer lo que está haciendo, siéntese un rato con esa persona, regálele unos minutos, escúchelo, ¿qué te está pasando? Y de pronto, cuando uno escucha a esa persona y uno empieza a decirle a la persona, mira, es que lo que está pasando es esto, pero si tú lo ves de esta manera, de esta perspectiva, mira que no es tan grave, y la persona empieza a calmarse, pues listo, lo puede ayudar. Es lo mismo con el psicólogo le va a dar esa ayuda, ese apoyo. Luego, el psicólogo hace todo un proceso, un tratamiento, donde uno tiene unas etapas que uno va chuleando con la persona, con el consultante, y uno le va diciendo, bueno, en esta primera cita vamos a hacer esto, en esta segunda cita vamos a hacer esto, y ya uno va programando las citas. Cuando ya definitivamente uno llega a un punto en que uno realmente no ve los cambios, como uno va llevando ese historial con la persona, porque ella también tiene que participar activamente en el tratamiento, porque un tratamiento nunca va a ser el psicólogo sanar a una persona, o no, nunca. Y en ningún tipo de enfermedad el médico va a sanar al paciente. El médico le dice al paciente, mire, detectamos esto, estos son los tratamientos, vamos a cambiar hábitos, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto. Si la persona dice, no, es que hay personas que lo dicen, es que todos los médicos le dicen a uno, tiene que dejar el cigarrillo, tiene que dejar el trago, no puede la rumba. Entonces, si ya uno no está, pues uno no quiere escuchar la recomendación, entonces uno le dice al consultante, mira, hemos hecho todas estas avanzadas y no hay una respuesta por parte tuya, ya es hora de que tú busques una ayuda y para que empecemos ya un tratamiento
con medicación, porque tú lo que necesitas es una medicación. Entonces ya uno lo puede referir a un psiquiatra y el psiquiatra es el que entra allí a ser parte de ese tratamiento. Claro. Y el psiquiatra, pues obviamente, él tiene que conocer todo este historial que se levantó con el psicólogo, hablar con el psicólogo y entre los dos encontrar la mejor manera de que esta persona no vaya a sentir que la medicación es para acabarle su vida, porque muchas personas piensan que si los medican es para acabarle la vida. No, nunca, nunca. Se conocen casos de personas con estados de depresión que ya no quieren vivir, que los han tratado con una muy buena medicación y han cambiado totalmente la perspectiva de su vida y han salido adelante. Obviamente hay personas que no lo lograron, otras sí lo han logrado. Entonces uno se queda con el que lo logró, porque uno ahí hay una puerta y una esperanza para ayudar a esa persona, que tenga calidad de vida, que pueda compartir tranquilamente con su familia, con sus amigos, que pueda estar tranquilo en una reunión y no pensando en la reunión qué va a pasar. Porque hay situaciones donde las personas desde que se levantan están pensando en el qué va a pasar. Y hay un punto muy importante y es vivir el aquí y el ahora. Sí. El aquí y el ahora. Desafortunadamente lo estamos perdiendo. Desafortunadamente no estamos siendo conscientes cuando nos sentamos. El presente. Sí, hay personas que se sientan a comer y comen. Literalmente comen. Pero no se toman un tiempito para saborear qué están comiendo, para respirar, para ver qué, o sea, uno tiene que vivir el momento. Si yo estoy sentada aquí en este momento presentando y contándoles a ustedes sobre esto, yo estoy aquí sentada y soy consciente de lo que estoy hablando. De eso hablo yo, del aquí y el ahora. Entonces es muy, muy importante eso. Ahora, no, y no crees que también gozarse la vida, porque es que también, por más miedo que había y todo, pues ponga música. Yo hace un rato hablé de la copita de vino y eso o sea, no es para alcoholizarse, porque obviamente uno deprimido con alcohol al lado, pues se vuelve tedioso, pero me refiero que a veces un viernes en la tarde, un brindis, una copa de vino, buena música, jugar en familia, algún juego de mesa, salir a caminar, respirar, hacer, o sea, no sé, es que siento que también muchos les pasó que entraron en no sé qué hacer, o sea, en que se les pasaba todo el día, literal, sin nada, o sea, sin vivirlo, ni siquiera ya sentían pánico, no sentían nada, no hacían nada, solo están diciendo, Dios mío, que acaba, o sea, tienen su cabeza totalmente puesta en el problema. Y bueno, el problema está allá afuera y no se va a ir, pero mi vida está aquí y tengo que vivirla. O sea, tengo que hacer algo para animarme. Siento que también el 50% de la tarea está en nosotros y en lo que hagamos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Claro, mira, y para complementar algo de lo que dices, aquí de pronto Marta Amaya nos está haciendo varios comentarios y es, claro, digamos que si bien es cierto que yo logro detectar que estoy empezando a sufrir más ansiedad de lo normal, porque pues es normal que cuando uno tiene una situación eventual que requiere un poco más de esfuerzo, que requiere que uno se salga como de su zona de costumbre, yo no le llamo tanto zona de confort, sino zona de costumbre, pues evidentemente sí puede hacer que mi ansiedad se dispare, ¿verdad? Pero cuando yo noto que gracias a esta situación que evidentemente nos ha llevado más a, esta situación me refiero al bicho y al encierro que trae, o cualquier otra situación de pronto que se presente que haga que empiece yo a sentirme con esos síntomas que estaba comentando Ana Patricia, pues puedo yo ayudarme desde casa de muchas formas. Fíjate que Marta de hecho nos decía, intentar la meditación, tú lo mencionabas ahorita, el yoga, puedo optar por el yoga. Si no puedo optar por el yoga, puedo optar por la meditación. YouTube sí que está cargado de meditaciones cortas y más largas, en las que básicamente conectando un poco con mi respiración, que también lo comentaste, haciendo ejercicios de respiración, pues me pueden ayudar precisamente a ¿qué? A bajar el nivel de angustia, porque es que al final del día, tal vez, y corrígeme si me equivoco, la ansiedad tiene o trae consigo un sufrimiento espantoso, y como lo dice Marta,
Solo el que lo vive es el que lo sabe. Tal vez es la emoción que más nos hace sufrir porque conlleva por debajo un miedo. ¿Sí ves? Entonces, si yo mismo me detecto que estoy entrando en un estado de ansiedad, buscar una persona con la que pueda hablar, ¿sí? Lo que dice Yur, empezar a llenarme y a ocupar mi modificar mi mente. entorno, claro, modificar mi entorno de manera que me ayude de manera positiva, y también lo mencionaba Marta, pues tratar de ocupar la mente de una manera que no me dé tanto espacio para empezar a pensar en el futuro, ¿sí? De hecho, Julio nos acaba, Bueno, el dolor. explicando varias cosas. Julio dice, mira, nos comenta, así es, estoy con psiquiatra, el tratamiento me lo han cambiado en 6 oportunidades, sigo intentando que me acople al tratamiento, y nos cuenta, nos comparte que Netflix acaba de lanzar una serie de meditación maravillosa, sí, de hecho lo comentábamos tal vez la semana anterior, sí. Ahora se me fue el nombre, MySpace, se me olvidó tal vez, que de repente no, y ayuda un montón para los que quieren iniciarse en el tema de la meditación, pueden buscarla, de hecho aparece como una bolita naranja, MySpace creo que se llama, yo es que le cambié el nombre a todo, y en efecto no solamente te cuenta de forma breve qué es la meditación, sino que termina haciéndote un ejercicio cortico. Entonces, para aquellos que les gusta ver televisión y casi que dormirse con el televisor, ayuda un montón. Dice, aquí nos dice Yamile, dice, mira, tratar de controlar la mente y los pensamientos, no permitir que sea al contrario. Claro, hay una cosa, mira, los pensamientos, controlarlos es un tema, y lo digo desde mi experiencia personal. Yo que llevo tantos años, digamos, como metida en el tema de la meditación, que es un tema que me apasiona, controlar los pensamientos no es posible. Tú no los controlas, tú los ves pasar. El tema es educar mi cabeza de tal forma que los vea pasar y que entienda que yo no soy ese pensamiento. Y cuando yo me desvinculo del pensamiento, dejo de meterme ahí a darle trácate, taca y empezarme a martillar con él. Sí, pero sí que esto de ejercicios de respiración, el yoga, la meditación y todo esto que me obliga a la introspección, me ayuda mucho un poco a entender qué le está pasando a mi cabeza, a entender mi mente y a entender Pero eso. mira, yo lo que hacía, o sea, como yo, digamos, todavía no estoy tan entrada en la meditación y todo, aunque sí lo hago de vez en cuando, me encanta. Lo que hago muchas veces, inclusive ahora porque me sigue pasando, es que usualmente te acuestas y te vienen como todos esos pensamientos pesados, y lo que yo estoy haciendo, como no los puedo evitar, lo que estoy haciendo es cambiándolos. Entonces, si es algo que me entristece, entonces pienso en algo que me da alegría. Si es algo que me produce ansiedad, que no me deja dormir, trato de meterle un sueño a eso, como decir, bueno, ¿en qué lugar quiero estar ahora? Yo me imagino en la playa, me imagino con el carro que quiero cambiar, me imagino con lo que quiero usar que no puedo usar porque en la casa entaconada como ridículo. O sea, ¿me entiendes? O sea, a mí en particular, que no me gusta quedarme quieta, que soy callejera, que amo la calle, lo que me tocó fue soñar. O sea, yo he cambiado mis pensamientos ansiosos por mis sueños. Y como aquello de que los sueños siempre se hacen realidad, pues digamos que eso me ayuda a levantarme feliz, ¿me entiendes? Claro. Y muchas veces tú sueñas y hemos dejado eso de lado. O sea, como que nos acostamos y nunca estamos diciendo quiero soñar, ¿no? Sino que a veces hasta cuando soñamos nos levantamos y decimos, uy, no, eso no pudo ser un sueño. Entonces como que hemos bloqueado esa parte, y siento que se vale soñar en este tiempo, porque además acuérdense que los sueños también como que hacen que el universo se confabule, y entonces quien quita que se nos pase más rápido. O sea, atraer la buena energía siento que también puede ser un tip, porque si estamos todos pesimistas, pues hombre, no se nos va a dar nunca. Esto desde el punto de vista humano. Obviamente sé que desde la parte de coach, desde la parte de psicología, pues hay herramientas, digamos, como más ¿cómo se dice? Más enfocadas. Ordenadas, exacto. Sí. Pero a mí me funciona, o sea, yo no puedo, o sea, yo trato de respirar, yo tengo un pensamiento negativo, lo único que se me ocurre es, voy a soñar con algo que quiera, y eso inevitablemente manda mi mente a otro lado. Claro, eliges pensar de otra manera. Aquí nos están corrigiendo Lucy, gracias. Dice, se llama Guía Headspace para la meditación, es la serie de Netflix. Okay. Yo quiero a Lucy que ella hacía la pregunta sobre el niño. Sí. Hay un ejercicio que te voy a recomendar para que lo hagas.
Catherine Navas, que dice el libro, es Mente en Calma. Okay. Mente en Calma. No me vayas a preguntar el autor porque no me acuerdo, pero Mente en Calma es el mejor libro que puede haber para concientizarse y en el momento y para trabajar los pensamientos. Pero a Lucy, un ejercicio para el niño, cuando le vayas a hablar al niño de 5 años, y ojalá lo haga toda la familia, y lo hagan con todos los niños, y no solamente para Lucy, sino para todos los que tienen niños, hay un ejercicio que tiene un poder maravilloso, y es que cuando tú tienes un niño pequeño y le vas a hablar, tú te arrodillas y te pones a la altura del niño para que tus ojos miren de frente los ojos del niño. Cuando tú te arrodillas y te pones a la altura del niño y le hablas a los ojos al niño, tú le estás dando poder a él y le estás diciendo, tú eres tan importante que yo me paso a tu altura y me coloco a tu altura porque me importa lo que me dices. Uh-huh. Es un ejercicio que podría uno decir, no, pero ensáyenlo y me van a decir si les funcionó. De pronto en un futuro, por allá en otro programa, mejor dicho, Lucy tiene que escribir, me funcionó. Es maravilloso porque a los niños, ¿qué pasa? Nosotros los adultos nos acostumbramos a hablarle a los niños desde nuestro poder. Sí. Exacto, entonces le hablamos con poder. Y sí, al niño hay que enseñarlo y corregirle, pero no enseñarle que él es menos que nosotros. Al niño hay que darle ese espacio y reconocerle que él es un ser tan importante en el núcleo familiar que por eso a él se le tiene que reconocer como niño. Y como niño nos ponemos a su altura y le hablamos a su altura. No jugarle desde arriba, agacharme, no, es a la altura del niño, a la altura le hablo, a la altura le juego, a la altura le corrijo. No, uno no debe corregir a los hijos desde su altura, porque le estás diciendo, usted me hace caso. No, tienes que entender que te estoy corrigiendo. Pero cuando uno tiene niños, es un ejercicio bonito, es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo. Cuando uno tiene, por ejemplo, uno ve en los centros comerciales los niños que hacen berrinche y los papás se estresan y todo, pero lo mejor que pueden hacer es simplemente arrodillarse y ponerse al frente del niño y decirle cálmese y hablarle, y el niño va a escuchar. Sí. Entonces, eso era un paréntesis que quería porque a Lucy no le di, como ella decía, me pasa esto, entonces Lucy, para que haga ese ejercicio, es un ejercicio muy bonito y para que lo recomienden la familia. Y van a ver, o si no se puede arrodillar, entonces sentarse y sentar al niño al lado para que queden a la altura y poder hablar con el niño. En el tema de la meditación, sí, en psicología también ahora vienen unas terapias de tercera generación, como el mindfulness, donde es, como dice, como significa mente activa, es concientizarse de la hora, del aquí y del ahora. Es concientizarnos de que cuando nosotros tenemos, y hay un tema que, y tú lo tocabas ahorita, de los pensamientos. Mira, los pensamientos no los podemos anular, nunca, porque nuestro cerebro produce pensamientos a velocidades, pero mejor dicho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que reconocer el pensamiento. Cuando nos llegue un pensamiento que no sabemos, se nos activó por allá una neurona loca, apareció, y ella mandó un pensamiento como, estás enferma, o te dolió el estómago, eso tienes una enfermedad grave, listo. Entonces, inmediatamente uno tiene que reconocer ese pensamiento. Entonces, conscientemente, siendo consciente de que estoy aquí, voy a decir, bueno, es un pensamiento que me llegó. ¿Qué voy a hacer con ese pensamiento? Pues simplemente lo voy a asumir. A distraer. Pero ¿qué me tengo que decir yo? Me llegó este pensamiento y es un pensamiento que en este momento no me importa, no me interesa. Con eso anulo. Es que es inmediatamente, es hablarnos a nosotros mismos. O
sea, no estamos hablando y estamos anulando ese pensamiento. Cuando uno le habla al pensamiento, el pensamiento se opaca, él va bajando la intensidad. Entonces ya el cerebro está mirando cómo genera el otro pensamiento, porque así es la cabeza nuestra. Entonces, simplemente uno lo acepta. Bueno, ya, sí, tengo pensamientos, me llegan pensamientos que no son del todo agradables. Sí, es cierto, los tengo. Tengo que aceptarlos. Pero de la misma manera en que se aceptan, entonces uno, al aceptarlos, uno lo que está haciendo es dejarlos fluir. Ellos lo estoy sintiendo. Hay una parte importante cuando uno acepta el pensamiento y es este pensamiento que me está generando. ¿Qué me está moviendo? Me genera angustia, me genera dolor de estómago, me hace doler la cabeza, siento que hasta veo borroso, siento que no puedo respirar bien. Cuando uno identifica lo que ese pensamiento está generando en el organismo, uno le está quitando el poder. Entonces dice, me está generando que no puedo respirar bien, voy a hacer respiración. Y uno empieza a respirar tranquilo y a calmarse. Con eso ya uno le quita el peso al pensamiento, no lo está anulando porque no se trata de anularlo, simplemente lo está ajustando y le está diciendo, ese pensamiento no es importante. Entonces, eso es parte del proceso que tiene que llevar uno. Muy bien. Algo bien interesante y es algo que, digamos, trabajamos un poquito cuando estamos en el tema de sesiones de coaching y demás, y es eso que propone Byron Katie, que dice que es como hacerse esas 4 preguntas, ¿no? Cuando venga un pensamiento, entonces un poco preguntar, ¿es eso cierto? O sea, sí. No, yo no sé, Yur me habló raro hoy porque me odia. ¿Es eso cierto? Y entonces, ¿de verdad es cierto que me odia? Entonces, muéstrame cómo puedes comprobar que ella te odia, o sea, qué otras cosas hace para comprobar que te odia, ¿sí? Y ya de repente empezar a cuestionar, bueno, ¿qué siento yo cuando qué me hace sentir el pensar así? Me hace sentir angustia, me hace sentir que no valgo, me hace sentir que soy poca cosa, que no soy suficiente, que ya dejó de ser mi amiga, que ya no me quiere, ¿sí? Y entonces, cuando entiendo qué me está haciendo sentir precisamente ese pensamiento, porque como lo dices tú, el hecho de cuestionármelo hace que lo ponga enfrente y que ya no me identifique yo con ese pensamiento, entonces empezar a pensar, bueno, ¿y quién sería yo? ¿Cómo me comportaría yo y qué sentiría yo si no tuviera ese pensamiento? Si lo cambiara. Si fuera todo lo contrario. Sí, mira. En un momento te diría algo feo, pero en realidad verlo desde el otro punto. O sea, claro. Es que, hay un punto. Perdón, dale. Qué pena. Hay un punto muy importante frente a la ansiedad, y es que la ansiedad afecta más a las mujeres que a los hombres. Ay, no, también, pero todo no. Sí. Caramba, la menopausia, la hormona, la ansiedad, el trago, la grasa. Mira, es que desafortunadamente nosotras las mujeres nos hemos llenado de una serie de mitos. Entonces todos los mitos que hay y que nos creamos nosotras mismas, porque son creados por nosotras, nos torturan y nos afectan. Es el peso, es si salen las arruguitas, es la edad, es decir, cuántos años tengo, es todo, si me creció el estómago, si tengo los brazos, bueno, en fin, 1000 cosas que obviamente cuando llega también la menopausia, la ansiedad aparece de una manera, es agresiva porque desafortunadamente también a las mujeres no se les ha enseñado a vivir las etapas de su vida. A nosotros no nos enseñaron que vamos a pasar por una serie de etapas cuando somos niñas, cuando estamos en la adolescencia, que ni somos niñas ni somos adultas, entonces estamos en la mitad y sufrimos, porque si nos gusta ya el muchacho, pues entonces si somos niñas, pero en la casa nos ven como niñas, pero en la calle yo quiero ser adulta. Claro. Sí, pero tú no te tienes que comportar de cierta manera, también la religión. Es más, alguna vez escuché a una amiga que dijo que el COVID le da más fuerte a las mujeres que a los hombres. Dije, no. O sea, no. Esos son mitos también. Pero son mitos que nos llenamos de muchas cosas
y obviamente sí, no lo dudo que en el momento de la menopausia la ansiedad obviamente se dispara, y siento que mucho de lo que le pasa a una mujer en ese proceso es mental y que sí lo puede mejorar o sí lo puede atacar, pero entonces también viene eso, no, yo no tomo hormonas, yo todo natural, yo todo perfecto, y deja y ahí se le va todo porque fue lo que le dijo la amiga, la vecina, todo menos lo que dice el especialista. Sí. Y bueno, creo que eso es lo que me queda de hoy, o sea, la última palabra siempre la debe tener el especialista. Sí. Recurran a uno si es necesario o recurren a una amiga chiflada o una amiga seria que nos pueda ayudar. O sea, creo que todos siempre tenemos a alguien que nos puede escuchar, que nos puede dar palabras de aliento, pero que también nos puede recomendar un psicólogo. O sea, los amigos podemos hacer muchas cosas y siento que es una época difícil, pero también, bueno, pasaremos a la historia. Entonces, hay que marcar también lo que nos pasó y sacarle el mejor provecho de lo que estamos viviendo. No todo es malo. No. Sin embargo, sí siento que sí es una época de cuidarnos más, de ser más conscientes y de tratar de conectar mucho más con nosotros mismos. Independientemente de si eres hombre, mujer, niño, adulto, necesitas conectar con el planeta, con el mundo, con el universo y por supuesto pero sobre todo con nosotros mismos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Son épocas diferentes, necesitamos aprender a escucharnos. Ya lo decía Ana, no nos dieron ansiedad 1 en el colegio, no nos enseñaron frustración 2, no, esas son materias que veíamos en el colegio. Yo de verdad que comparto mucho esa idea de que no deberíamos permitir que el colegio o la universidad intervenga con nuestra educación, porque claramente esto tiene que ver con educación y estos son temas de vida que finalmente pues, no nos los enseñan en el colegio. Entonces sí que vale la pena este espacio, los libros y otros tantos para uno aprender un poquito de eso. Ana, de verdad que te agradecemos un montón. Gracias por acercarnos, digamos, este tema, por bajárnoslo a tierra, por mostrarnos, digamos, esos pequeños o grandes síntomas que podemos tener, mostrarnos que definitivamente la ansiedad, en efecto, puede ser un tema grave, sí puede ser una enfermedad grave, pero también puede ser algo en lo que sencillamente nos estemos metiendo o seguramente nos estemos dejando atrapar, digamos, por este sentimiento sin darnos cuenta. Gracias por darnos pautas para controlarlo, por la recomendación del libro y de verdad todos los que nos escuchan, yo sí que soy una franquiciada de la idea del desarrollo personal, creo mucho en que definitivamente podemos tener elecciones, tenemos la capacidad de elegir, como lo dice Víctor Frank en su libro, es la única libertad que no nos van a arrebatar nunca, la libertad de elegir. Yur lo mencionaba ahorita, yo elijo cuando me estoy sintiendo medio rara, elijo hacer otra cosa. Entonces, hacer uso de esa libertad que tenemos de poder elegir. Mi perro no le menciona aquí elegir. Hola, Toby. Le mencionan ansiedad y él la verá, sáquenme de aquí con esta loca. Ansioso, totalmente. Entonces, claramente, hagamos uso de esa libertad de elegir, ¿sí? De elegir de qué manera queremos afrontar la situación que nos pasa. Nosotros no podemos controlar lo que viene de fuera, no podemos controlar el bicho, no me lo esperaba nadie, pero sí que podemos elegir de qué manera lo queremos afrontar, ¿vale? Sí, así es. Y cómo vivir cada día, no dejen que se les pase, ya se pasó un año, no permitan que se les pase más tiempo, disfruten cada segundo con lo que hay, aguántense lo que hay que aguantar en el sentido de decidir hacerlo de la mejor manera. Yo decido amargarme o ver lo que puedo y mirar cómo mejoro la situación. Así que bueno, Ana, mil gracias. Esperamos obviamente más adelante volverte a tener con muchos temas más. Lili, ¿querías decir algo? Vi que estabas allá al salón. No, sin desconocer lo que tú dices, yo decido no amargarme, pero sin desconocer claramente que esto es una enfermedad en muchos de los casos, y claramente, como lo dijo Marta, quien lo sufre es quien sabe de qué se trata, y sufre es la palabra correcta, porque la ansiedad es al sufrimiento como el calor es al fuego, ¿sí? Como el agua es a la humedad, el sufrimiento es a la ansiedad. Entonces, sí, no sé, Ana, si de repente para despedirnos quieras decir algo más. Sí, recomendarle a las personas que están conectadas y que después nos vean ya grabado, recomendarles que no
no piensen cuando estén teniendo los pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, no piensen que ya están enloqueciéndose o que es que están teniendo, sí, hay gente que cree ya me estoy enloqueciendo, no va a poder salir. No, hay muchas maneras de salir adelante, sobre todo en esta época es tan importante tener la mente en calma, controlar los pensamientos no se pueden anular, se pueden procesar, entonces es aterrizarlos, etiquetarlos, nombrarlos, identificar dónde está afectando y dejarlos fluir, es una buena manera. Una vez haga esto, también es muy importante la respiración, los ejercicios de respiración son súper importantes. Nosotros vivimos y yo le aseguro, o sea, nosotros no somos conscientes cuánto estamos respirando, porque ni siquiera eso lo miramos. Lo otro es amémonos a nosotros mismos, démonos el valor que nos corresponde, no tengamos miedo de hacer lo que queramos hacer. No debemos frenarnos por miedo, ni por pena, ni por vergüenza, porque es más ese pensamiento de uno de pensar que uno no puede hacer algo, cuando realmente en nuestro interior está el poder para hacer lo que queramos. El poder que tenemos es ilimitado. Entonces aprovechemos ese poder que tenemos tan grande que Dios nos dio y explotémoslo, explorémoslo, conozcámonos. Nunca nos estemos fijando en los demás porque es peor, más ansiedad nos va a generar estar fijándonos en los demás. Fijémonos en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, nuestras experiencias. Y cuando ya se sientan muy ahogados, hay un ejercicio también muy bonito y es escribir, escribir, escribir. Cuando uno saca el pensamiento y lo coloca en un cuaderno, uno descarga la mente de los pensamientos, porque uno los está dejando escritos y eso después en una situación que vuelva a pasar, va y lee lo que ya escribió o vuelve y escribe. Escribir, no dejen de escribir. Y escribir no es estar pegado a las redes mirando a quién le va a decir me gusta, no me gusta. No es chatear. No chatear. Escribir es, tómese el tiempo, papel y lápiz, porque el ejercicio de escribir hace que la mente entre en calma, hace que la mente se relaje. Entonces, de lo que quiera, de lo que siento. De lo que quiera, sí, escriban. Escribir es muy bonito. Entonces, esas son mis recomendaciones para cerrar el tema. Gracias. Que se cuiden y que se amen. Amémonos. Es lo único que tenemos, la salud, la vida, nosotros mismos. Entonces, cuidémonos, cuidarnos, es lo único. Ana Patricia, gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todos tus aportes, te mando un abrazo al corazón, de verdad gracias. Que encantadísimo. Lo recibo con mucho cariño, muchas gracias. Ana, creo que Lili, por ahí tenías el correo de Ana y sus datos. Sí. Para que los dejemos acá al final, quien quiera hablar con ella, contactarla y necesite su ayuda, pues aquí les dejamos sus datos y si no, pues a través de nosotras, obviamente, siempre todo lo que necesiten. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias a ustedes. Cuídate mucho, Ana, gracias. Gracias. Bueno, y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves con más. Realmente, lo hemos dicho siempre, nada de lo que decimos acá es dogma. No intentamos evangelizar, pero sí, de pronto que tengamos un acercamiento diferente a todos estos temas que yo creo que en algún momento nos han tocado, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, un abrazo al corazón para todos. Voy a dejarles aquí el banner con los datos de Ana, por si la quieren consultar. Yur, me encantó verte. Bye. Cuídate. Nos vemos. Chao. Chao.